este tema ya nos confirman que está con nosotros Genaro Baldión, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Señor Baldión, muchas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. El sector automotor del Ecuador ha experimentado una disminución de precios y una mayor oferta de marcas de la Unión Europea justamente luego de que ya Ecuador suscribió o concretó el acuerdo con el bloque, con la Unión Europea hace ya casi 6 años. ¿Qué ha significado este acuerdo con el bloque para Ecuador? Bien, el acuerdo comercial con la Unión Europea ha representado para el Ecuador no solo la aparición de un número importante de oportunidades para las exportaciones ecuatorianas, para la atracción también de inversiones al país, sino también beneficios directos para el consumidor ecuatoriano. El consumidor, a raíz del acuerdo comercial con la Unión Europea, puede elegir entre una gran variedad de productos que antes no los tenía o no los tenía en ciertas condiciones que actualmente las dispone. Una de esas condiciones precisamente es el precio, mejores condiciones de precio derivado de la reducción gradual de aranceles que tiene y prevé este acuerdo comercial con la Unión Europea, por ejemplo, en el caso del sector automotor. En este segmento específicamente, en el comercio automotor, la Unión Europea implica una reducción de los aranceles a los vehículos livianos progresiva, es en 7 años lo que está previsto la reducción. Eso quiere decir que a partir del 1 de enero del 2024 ya no se pagarán aranceles. Y esto es muy importante porque en el Ecuador los aranceles son exorbitantes, llegan al 40% del valor de un vehículo. Cuando llega al puerto ecuatoriano paga un 40% de arancel, o sea, automáticamente en ese momento es 40%, y recordemos que todavía se paga un impuesto a la salida de divisas del 5%. Bueno, hay una pequeña reducción en este momento que se va a ir incrementando a lo largo del año y posiblemente llegue a un punto por ciento de reducción del impuesto a la salida de divisas, pero sumados estos dos, el arancel y el ISD, porque el ISD es prácticamente un arancel adicional, estamos hablando de 45%. Eso quiere decir, llega el vehículo al puerto ecuatoriano, pagó el transporte, pagó el flete, y aquí lo que costó el vehículo puesto en el puerto, hay que ponerle 45% de entrada en el arancel. Obviamente que de ahí en adelante se paga un sinnúmero de impuestos, algunos que son también extremadamente altos, como el impuesto a los consumos especiales, que llega a un 35%, ya no de lo que vale en el puerto, sino de lo que va a valer en el precio de venta al público, al consumidor. Ya nos imaginamos de cuánto puede llegar a alcanzar. Y eso ha En hecho fin, justamente que comprarse un vehículo aquí en Ecuador sea uno de los más caros de la región, porque un vehículo que en Colombia puede costar, para redondear cifras, $15,000, aquí cuesta $30,000. Pero para que nuestros oyentes de Caché Noticias y Opinión tengan una idea, si en este momento yo me quisiera comprar un vehículo europeo, ¿desde qué precio lo puedo encontrar? bien, los vehículos de origen de la Unión Europea podemos encontrar en distintas gamas y segmentos. Previamente los ubicábamos prácticamente sobre los $50,000, y hoy podemos ubicar vehículos inferiores a los $20,000. De hecho, podemos encontrar vehículos en $17,000 de origen de la Unión Europea, precisamente como consecuencia de esta ampliación de variedad de marcas, de modelos que se han introducido en el mercado ecuatoriano de origen de la Unión Europea y de muchos otros orígenes, porque este acuerdo representó no solo la eliminación gradual de los aranceles, que es este tributo al comercio exterior, este tributo a las importaciones que se paga cuando un producto llega al territorio ecuatoriano, sino también la eliminación de unos cupos de importación que existían en el Ecuador. Un cupo de importación o una prohibición de importación se traduce en la práctica en algunos casos en una prohibición absoluta, por supuesto, cuando llegamos al extremo, y en otros casos, si lo queremos poner en términos de costo, se convierte en un impuesto adicional. El cupo de importación implica la limitación de la oferta. Solo determinados importadores podían importar al territorio ecuatoriano hasta el año 2016
un número de unidades y máximo un límite de valor. Eso se traducía que en la práctica en el Ecuador teníamos vehículos carísimos. Hoy podemos ver que a través de la eliminación de los cupos de importación y de la reducción gradual de aranceles, pero solo de origen de la Unión Europea y de la Comunidad Andina, de Colombia, que son países con los que tenemos acuerdos comerciales en el sector automotor, hay un impacto en esa reducción gradual de los precios. En otros productos de otros orígenes, vehículos de otros orígenes, también se nota esta reducción de los precios porque al ampliarse el mercado, en el año 2016 se vendían alrededor de 63,000 vehículos cuando se establecieron estos cupos de importación, cuando estaban vigentes todavía estos cupos de importación. Y para darnos una idea, el año pasado, el 2021, se comercializaron casi 120,000 vehículos, 119,300 vehículos se vendieron en el Ecuador. No es lo mismo para una empresa operar para un mercado para atender únicamente 63,000 vehículos que 120,000. Los costos de operación de la empresa bajan considerablemente, además demandas más trabajo, generas más empleo, pero el consumidor se beneficia automáticamente y es lo que estamos observando en los precios de los vehículos, no solo de origen de la Unión Europea, que como decía se puede encontrar desde $17,000 en el Ecuador, sino también en los precios de los demás orígenes que ingresan al mercado ecuatoriano. Por Los ejemplo, vehículos chinos también, ¿no? de todo origen. Por ejemplo, los automóviles en el 2016 en general, no solo de la Unión Europea, sino todos los automóviles, el precio promedio en el Ecuador era de $23,200. Y en el 2021 el precio promedio de la composición de todos los automóviles es de $20,000. Los SUVs, el precio promedio que estaba en el 2016 era de $45,000. Hoy el precio promedio de los SUVs es de $33,800, un 26% menos si comparamos el 2021 con el año 2016. Y lo mismo podemos observar en los distintos segmentos del mercado automotor. Hay una reducción notable y considerable de los precios, sobre todo porque encontramos una gran variedad de productos, de modelos. En el país hoy tenemos 506 modelos de vehículos presentes. En el año 2016 teníamos 320, hoy 506 modelos. Eso permite precisamente a los consumidores, a los ciudadanos ecuatorianos, elegir entre una gran cantidad de opciones y por supuesto también va a encontrar mejores condiciones de precio. Igualmente las marcas, antes teníamos 66 marcas en el 2016, 66 marcas de vehículos y hoy tenemos 105 marcas que están presentes en el territorio ecuatoriano. Lo que decíamos, ¿no? Mayor oferta, precios más bajos en beneficio del consumidor. Genaro Baldión, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, aquí en Caché Noticias y Opinión. Carlos, ¿tú tienes más preguntas? Sí, señor Baldión, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido nuevamente a Caché Noticias y Opinión. Solamente para revisar algunos datos, por ejemplo, en 2019, en tiempos prepandemia, se vendieron en todo el país un aproximado de 135,000 vehículos nuevos. En 2020 esa cifra cayó, apenas se vendieron 82,000. Y en 2021, apenas el año pasado, hubo una recuperación en el orden del 40%, es decir, la ciudadanía, los ecuatorianos adquirieron más o menos 116,000 autos nuevos en todo el país. Como decía, una recuperación en el orden del 40%. ¿Qué es lo que se espera para este 2022 desde su perspectiva? El sector automotor es uno de los más dinámicos de la economía nacional y mundial. De hecho, a nivel mundial se lo considera como la industria de las industrias. Ahí confluyen la industria energética, confluye la industria del acero, del aluminio, del caucho, del petróleo, de la petroquímica, los plásticos, en fin, de la tecnología, la última tecnología que podemos identificar en el mundo, está incorporada también ya en un vehículo. El vehículo tiene alrededor de 3,000 semiconductores, 3,000 chips, que es uno de los problemas que hoy enfrenta, de hecho, el sector automotor, la escasez mundial de chips por la demanda creciente que tenemos de tecnología en el mundo y varias plantas pues no pueden acceder a eso.
Esta dinámica creciente en el caso ecuatoriano implica que podamos generar empleos en alrededor de 182.000 plazas que tiene el sector automotor. La facturación supera los 10.000 millones de dólares y la recaudación que tiene el Estado, que recibe alrededor del comercio automotor, está en alrededor de 1.300. Antes era un poquito más, con la caída de la actividad comercial bajó, antes era como 1.500, incluso llegamos a 1.600 millones de dólares de contribución fiscal que ayudaba también al desarrollo económico del país. Hoy estamos hablando de unos 1.300 millones de dólares. Y además vinculado a la industria, al comercio, a la minería, al turismo, a la movilidad de cada una de las personas, de los trabajadores. Este año, la contribución del sector automotor, el año 2022, se prevé que pues continúe en una senda de recuperación. No todavía vamos a hablar de un crecimiento frente a lo que teníamos en el año 2019 o más aún en el 2018. En el 2018 se comercializaron casi 140.000 vehículos en el Ecuador. Este año 2022 estaremos alrededor de los 132.000 vehículos, muy parecido a lo que se comercializó en el año 2019. Entonces llegaremos a los niveles del año 2019, es nuestra expectativa. De hecho, se aceleró el proceso de recuperación porque nosotros estimábamos llegar a las cifras del año 2019 apenas en el año 2023. Y ya podemos observar que en el año 2022 podríamos llegar a esto si es que determinados factores que pueden incidir en la industria y en el comercio automotor, pues también van acompañando este proceso de recuperación. Factores internos y factores externos. Y los externos, que son uno de los gravitantes en este momento, precisamente es la producción oportuna y la logística internacional. Ustedes habrán escuchado que hay problemas en los fletes marítimos, en la oportunidad de llegada de los fletes y en los costos. La llamada crisis de los contenedores también afecta al sector automotriz. Así es, si bien no se sintió de manera muy notable en el año 2021 para los vehículos, obviamente sí para las autopartes, porque vienen en contenedores, y ¿por qué no para los vehículos? Porque los vehículos tienen unos contratos muy grandes de transporte marítimo y no podían mover fácilmente los precios de esos contratos, previstos en esos contratos para el sector automotor, específicamente para los vehículos. Sin embargo, para este año ya se prevé una revisión y unos costos adicionales, también unos costos adicionales en la producción mundial de los vehículos. Ya no hablamos de la producción o ensamblaje en el Ecuador, sino de todo el mundo, por el incremento del costo de las materias primas. El acero está subiendo, ha subido, de hecho, en una manera muy considerable. El aluminio también tiene precios muy elevados. El caucho y todos los derivados de la petroquímica, el precio del petróleo ha subido. Consecuentemente, se va a notar también un incremento en los costos de producción mundial de los vehículos. Y eso se va a reflejar en el costo final de los vehículos, es decir, en el mercado habrán vehículos ahora más caros a propósito de todos estos factores que usted indica. Tengamos presente también que el sector automotor, al ser tan dinámico, tan competitivo, cada año se lanza un nuevo, lo que se denomina año modelo. El año modelo del vehículo normalmente incorpora nuevas prestaciones, nueva tecnología, nuevos elementos de seguridad o sencillamente nuevo diseño. Esto ya por per se puede derivar en un incremento en el costo, en el costo de producción y por tanto en el precio del vehículo de un año al siguiente. Ya es una tendencia normal que haya un crecimiento del precio de los vehículos. Si a esto le sumamos que hay encarecimiento de los costos de producción por las materias primas y por el transporte, es previsible que tengamos un incremento. Recordemos que hasta el momento habíamos señalado que el precio de los vehículos ha venido bajando en el Ecuador, ha venido bajando incluso a niveles que pueden llegar al 30%, en algunos segmentos al 20%, el precio de los vehículos. Pero de aquí en adelante no esperamos que que continúe una reducción de los precios, salvo que existan factores directos derivados de la política interna ecuatoriana,
¿Como cuáles? La reducción, por ejemplo, de aranceles como consecuencia de los acuerdos comerciales o de la propia decisión del gobierno nacional de racionalizarlos, porque ya llega la hora también de que los ecuatorianos no tengamos que pagar unos tributos tan elevados, más o menos el 60% de lo que uno paga por un vehículo en el Ecuador va directamente al Estado en tributos. Así pensémoslo de esa manera. Si yo pago 100 por un vehículo, 60 le estoy dando al Estado. Eso es más o menos la composición que tenemos. Ya llega la hora de que los ecuatorianos podamos tener acceso también a la tecnología, a los vehículos más eficientes, en mejores condiciones de precio, y para eso se necesita una reducción de aranceles, se necesita también una racionalización del impuesto a los consumos especiales, que como decía puede llegar a tener una tarifa del 35% del precio de venta al público. O sea, solo en un impuesto yo puedo llegar a pagar 35% del valor que pagué por el vehículo. Es impresionante. Sí. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con Genaro Baldión, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Mis compañeros en cabina tienen más preguntas. Economista Clever Chica Sí, Zambrano. doctor Baldión, gracias por estar con nosotros. Realmente hablar de esta actividad de la compra y venta de vehículos, porque acá lo que hacemos es comercializar. Acá no producimos vehículos, acá importamos vehículos. Yo recuerdo que con la dolarización esta actividad vino a incrementarse. Llegamos a un año, si mal no recuerdo, a importar o a venderse 260.000 unidades vehiculares. Un año. Repito, después de implantarse acá el esquema monetario de la dolarización. Obviamente las crisis que hemos pasado y las que estamos pasando, esto ha disminuido, como usted lo acaba de señalar. Pero a mí me ha llamado la atención fuertemente dos cosas. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil aquí nos ha dicho que ellos han logrado que el gobierno nacional acepte en la liquidación de las importaciones solo el valor FOB, que no se incorpore el valor del flete para la liquidación de esa importación. No sé si a ustedes les esté pasando esta situación, pero de acuerdo a sus declaraciones no está pasando, por un lado. Y por otro lado, el presidente de la República lo ha dicho varias veces, que ha eliminado el impuesto a los consumos especiales. No me queda claro cuando usted acá nos está diciendo que ustedes pagan ese impuesto que llega hasta el 35%. Entonces, la pregunta es, ¿ese impuesto solamente va a ser para las operadoras de teléfono y no para las importaciones de vehículos en este caso particular? Y por último, doctor Baldión, también hemos observado que lo que más está vendiendo la actividad de los vehículos es los vehículos pesados, los vehículos de carga, los vehículos de trabajo. Mi pregunta es, ustedes deben de saber, el que ha ido a comprar es para renovar su carro, su camión, su carro de trabajo, o definitivamente es por primera vez que va a obtener un carro. ¿Por qué le hago esta consulta? Porque sí quisiera saber dónde se van los carros ya usados, los que dejó ese señor, esa persona que está comprando uno nuevo. ¿Será que se va a los sectores rurales? Porque entiendo yo que no se puede reciclar todo. Doctor Baldión, usted.
Muchas gracias, economista, por las preguntas. Encantado. Los fletes, empecemos por ahí lo que se señaló. El costo del flete y de los seguros en el transporte marítimo normalmente se incorporan en la base imponible de los aranceles que se pagan para los productos que se nacionalizan, ingresan al territorio ecuatoriano. Normalmente, pero en efecto hubo esta decisión el año pasado, a finales del año pasado, en la Ley de Desarrollo Económico se estableció que la base imponible de los aranceles estaría compuesta sin considerar el costo del flete. Y a partir de entonces, efectivamente, ya se elimina el costo del flete de la base imponible de los aranceles. ¿No? Igual las empresas siguen pagando el flete, por supuesto. El flete se ha incrementado exponencialmente, 3000% el costo del flete se ha podido llegar a incrementar en algunos momentos durante el año 2021, pero ya no se le incorpora como parte de la base imponible, entonces no pago un arancel sobre el costo del flete. Eso es la decisión tomada, muy oportuna, además estratégica, esa decisión tomada por el gobierno nacional, porque sí constituye un alivio. Para algunos sectores es pequeño, para muchos es pequeño, pero es un gran alivio frente al costo exponencial que implicaba los nuevos precios de los fletes del transporte en el Ecuador, del transporte marítimo en el Ecuador. Así es que eso sí está vigente, se tiene que complementar con una decisión de la Comunidad Andina, porque tenemos una regulación entre los países de la Comunidad Andina sobre qué se debe considerar como base imponible del pago de los derechos arancelarios, y en ese proceso durante este mes de enero esperamos también ya solventarlo. Pero sin embargo, en la práctica hoy ya no se paga el costo ya no se considera en la base imponible de los aranceles al costo del flete. El impuesto a los consumos especiales, el ICE, sí tuvo algunas reformas en la Ley de Desarrollo Económico que entró en vigencia también a finales del año pasado. Para los vehículos, también en algunos segmentos. ¿Para cuáles? Los vehículos eléctricos ya estaban exonerados del impuesto a los consumos especiales, ya están exonerados del IVA antes incluso, sin límite de valor. También estaban exonerados de los aranceles, los eléctricos. Pero los vehículos híbridos, tenían una exoneración hasta determinado valor, hasta los $35,000. Con la Ley de Desarrollo Económico se elimina totalmente ese límite de valor y quedan exonerados los vehículos híbridos del pago del impuesto a los consumos especiales. Hay que considerar que los vehículos híbridos en el año 2021 tuvieron un crecimiento prácticamente del 200% frente incluso al año 2019. Sí se comercializaron un número importante de vehículos híbridos, estamos hablando 4,269 vehículos híbridos, cuando en el 2019 se vendían 1,400 vehículos híbridos. Entonces, sí hay un beneficio, efectivamente, derivado de la Ley de Desarrollo Económico para el impuesto a los consumos especiales, pero solo para los híbridos. Entonces, en este momento, híbridos y eléctricos no pagan impuesto a los consumos especiales. Sin embargo, los vehículos de combustión, y recordemos que hay vehículos de combustión muy eficientes actualmente en el mundo, con motores pequeños, turbo, que consumen muy poco combustible. Sin embargo, en el Ecuador a esos vehículos se les pone un 40% de arancel y dependiendo del valor que van a tener en el mercado, pueden llegar a pagar una tarifa del impuesto a los consumos especiales del ICE que llega hasta el 35%. Puede ser, empieza en el 5 la tarifa del ICE hasta los vehículos de $20,000, después sube a 10% y llega para los vehículos de más de $70,000 a pagar una tarifa del 35%. Doctor Baldión, correcto. Y rapidito, que ya se nos fue el tiempo. ¿Qué pasó con los vehículos de carga de trabajo? Ha aumentado enormemente la comercialización y los viejos se fueron. ¿Qué le han dicho los compradores?
Bien, los vehículos comerciales en general, camiones, camionetas, motos, la maquinaria pesada, todos tuvieron un crecimiento importante a raíz de la reactivación económica desde finales del año 2020. Y así los camiones llegaron a tener un crecimiento del 27% en el 2021 frente al año 2020 e incluso es superior al año 2019. Ujú. Más o menos se vendieron 9.700 camiones en el 2021 y en el 2019 se vendían como 7.900 camiones. Esa es más o menos la relación para tener una idea de lo que está pasando. ¿Qué pasa con los camiones efectivamente que están en circulación? Es un grave problema porque en el Ecuador ya no está vigente. Hasta el año 2015 teníamos una regulación del límite máximo de vida útil de los camiones. Ujú. Y hoy tenemos en circulación más de 40.000 camiones que superan los 32 años de antigüedad. Esto es un problema porque, por supuesto, ese vehículo no cumple con los elementos de seguridad ni las garantías de seguridad que sí tienen que cumplir los vehículos nuevos y consumen el combustible en 2, 3 o 4 veces más que un vehículo o un motor nuevo en este momento. Un vehículo que ingresa al mercado y es sustituido por uno anterior, ¿qué ocurre con ese vehículo? Puede tener estas dos opciones. Algunos van efectivamente a chatarrizarse, o sea, vehículos que ya han cumplido totalmente su vida útil, que no es la mayoría de casos. La gran parte de los casos es que quedan esos vehículos antiguos, van a la ruralidad y en muchos casos a la informalidad Así es, en la señor. actividad del Correcto. transporte de carga. Así hay un gran desafío todavía en la formalización del transporte pesado en el Ecuador. Genaro Baldión, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, aquí en Caché Noticias y Opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Que le Un vaya buen día, bien. una buena... un Sí, año. que le vaya muy bien.